7:15 de la tarde, seguimos en directo en Aquí la 8. Habíamos dejado a Jesús Martí en el centro de Valencia, en el Colegio de Farmacéuticos, para hablarnos de ese asunto pues tan controvertido. Una medicación para diabéticos que no se encuentra en las farmacias porque hay quienes la están utilizando, dicen que funciona, para adelgazar. Jesús, cuéntanos. Como te he dicho, Nacho, me he venido hoy al centro de Valencia, al muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, y estoy precisamente con su vicepresidente, con Juventino, y vamos a empezar hablando de los muchos temas que te quiero preguntar en esta tarde. Vamos a empezar hablando sobre una campaña que ha empezado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Castellón y Alicante, que es Abrígate contra el frío, y quiero que me cuentes un poco de qué trata esta campaña, porque, claro, evidentemente ahora sí que se está notando el frío en Valencia, pero a veces no sabemos cómo el frío puede afectar a las personas, especialmente que puedan estar en riesgo de salud, ¿no? Pues mira, en primer lugar, hay personas o población que es más vulnerable, como por ejemplo son niños pequeños recién nacidos, en los cuales, pues bueno, a través de la cabeza tiene una pérdida importante de calor corporal, o personas que tienen problemas de hipertensión, lógicamente, con el frío hay una vasoconstricción y aumenta la presión arterial, y entonces es importante. Lógico también pensar que cuando dices, oye, abrígate contra el frío y Valencia, piensas en Valencia o piensan en Madrid de Valencia y piensan en playa, en costas. Pero en la Comunidad Valenciana hay que pensar que tenemos también el Maestrazgo, que tenemos el Rincón de Ademuz, el Valle de Ayora, y tenemos la Sierra de Alcoy, Aitana, en los cuales pues bueno, las temperaturas son bajas, no es todo playa. Claro, y desde estas oficinas de farmacia, ¿a qué se está motivando a la ciudadanía? Yo creo que por un lado a la prevención, al saber que puede haber un riesgo, pero además cuál es la recomendación que se da dependiendo de qué población hablemos, de qué riesgo pueda tener cada uno. Pues son recomendaciones básicamente viendo los sesgos o los perfiles de los distintos de poblaciones susceptibles de darles el aviso, pues son, por ejemplo, personas que viven solas y pueden tener problemas, por ejemplo, de hipotermia, pues simplemente en el descanso y que no se den cuenta, se queden dormidos, por ejemplo, en un salón y tengan problemas de hipotermia. Eso es lo que estamos recomendando, pues más cuidado de decir, mira, puedes quedarte a lo mejor viendo la televisión en el salón, pero no es lo suyo. Lo suyo es, si te vas a acostar próximo, instálate una y la ves desde la cama y ya estás dentro y no corres el mismo riesgo. Claro, porque aunque hablamos de población de riesgo, hablamos de problemáticas para la salud, todos estamos en un riesgo de igual hacernos los machitos, ¿no?, por así decirlo, y pasar frío sin tener que pasarlo y luego pasar factura y, como estamos viendo, pues saturar atención primaria, hospitales, porque al final el frío evidentemente tiene un riesgo para nuestra salud, seamos del sesgo poblacional que seamos, ¿no? Claro, el problema que hay también es que tenemos unos cambios muy radicales de temperatura. Hoy vamos con manga corta, casi nos sobra todo, y mañana hay un cambio radical de temperatura, y eso pues no estamos preparados, no consultamos, o ya cuando lo vemos es tarde, y entonces podemos llegar, como bien dices, a saturar por resfriados, por constipados, por gripe, por COVID, todo el sistema sanitario, que es lo que está pasando ahora. Bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante, y ahora te quiero hacer una pregunta. Vamos a devolver la conexión y enseguida, Nacho, te pido paso y hablamos un poquito más con Juventino, que es el vicepresidente del MICOF, del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.